En las profundidades de nuestro ser, oculto bajo un velo de piel y músculo, se encuentra un armazón complejo y dinámico. Un universo de 206 estructuras interconectadas que no solo nos dan forma, sino que albergan secretos que desafían la comprensión médica convencional. Estos son tus huesos, guardianes silenciosos de tu salud, arquitectos de tu fuerza y mucho más allá. En este viaje al corazón de tu propio esqueleto, revelaremos verdades asombrosas que podrían transformar tu visión sobre el bienestar, la longevidad y el potencial humano. Prepárate para descubrir un mundo microscópico de regeneración constante, donde las células trabajan incansablemente para producir sangre, almacenar minerales vitales y combatir amenazas invisibles. Un mundo donde el más mínimo impacto puede generar energía y donde la falta de un nutriente puede desencadenar una cascada de consecuencias impensables. Acompáñame a explorar los 20 secretos impactantes de tus huesos que la medicina ignora. Solemos imaginar nuestros huesos como estructuras inertes, casi como vigas de acero que sostienen nuestra carne, pero esta imagen no podría estar más alejada de la realidad. En las profundidades de la médula ósea, un tejido esponjoso que reside en el corazón de ciertos huesos, se encuentra un hervidero de actividad incesante. Aquí, a un ritmo asombroso, se produce el elixir mismo de la vida, la sangre. Cada segundo, millones de células madre se dividen y se especializan, transformándose en glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Un proceso tan vital que, en un solo minuto, se generan la asombrosa cantidad de 500 millones de glóbulos rojos. Estos nuevos glóbulos rojos, portadores de oxígeno, son liberados al torrente sanguíneo, donde emprenden su viaje por todo el cuerpo, nutriendo tejidos, combatiendo infecciones y manteniendo el equilibrio vital. Sin este proceso constante, la vida como la conocemos sería imposible. Y sin embargo, pocos conocen la importancia crítica de la médula ósea, un órgano oculto que trabaja incansablemente para asegurar nuestra supervivencia. Desde temprana edad aprendemos que el calcio es esencial para tener huesos fuertes. Un mensaje repetido con tanta frecuencia que podríamos pensar que se trata de la única función de este mineral en nuestro organismo. Pero la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja y fascinante. El calcio, además de ser el componente principal de nuestros huesos, es un mensajero químico indispensable para la vida. Participa en la contracción muscular, la transmisión nerviosa, la coagulación de la sangre y un sinfín de procesos vitales. Para asegurar el correcto funcionamiento de estos procesos, nuestro cuerpo mantiene un delicado equilibrio de calcio en la sangre. Y aquí es donde entran en juego nuestros huesos, que actúan como un vasto almacén, albergando el 99% del calcio total del cuerpo. Cuando los niveles de calcio en sangre disminuyen, nuestros huesos liberan este mineral vital, asegurando el buen funcionamiento de músculos, nervios y corazón. Un proceso silencioso y constante que demuestra la increíble capacidad de adaptación de nuestro esqueleto. Los huesos, esa estructura que nos mantiene erguidos, son también un archivo silencioso de nuestra exposición a toxinas. El plomo, un metal pesado presente en el ambiente, se acumula en nuestros huesos durante décadas. Imaginen, como los anillos de un árbol que registran años de sequía o abundancia, nuestros huesos guardan la memoria del plomo que hemos absorbido a lo largo de nuestra vida. Hasta 30 años pueden permanecer estos depósitos tóxicos, silenciosos pero no inactivos. Afortunadamente, nuestro cuerpo posee mecanismos naturales de desintoxicación. Una dieta rica en calcio, magnesio y vitamina C, junto con un estilo de vida saludable, puede ayudar a movilizar y eliminar el plomo de nuestros huesos. Proteger nuestros huesos, por lo tanto, no solo se trata de fortalecerlos, sino también de liberarlos de la carga tóxica que, sin darnos cuenta, hemos acumulado a lo largo del tiempo. La osteoporosis, esa pérdida gradual de densidad ósea que asociamos con la vejez, no espera a que el cabello se torne cano. Sus inicios, silenciosos e imperceptibles, se remontan a la juventud, a la década de los 20. Es durante estos años cruciales que nuestros huesos alcanzan su punto máximo de masa ósea, la reserva de fortaleza que nos acompañará el resto de nuestras vidas. Un proceso similar a llenar un recipiente, donde cada día que pasa representa una oportunidad de añadir más a nuestra reserva.
Sin embargo, si no se nutre adecuadamente, si no se somete a la presión necesaria para fortalecerse, el recipiente de nuestra masa ósea nunca llegará a llenarse por completo. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a transitar el camino hacia la fragilidad ósea. La prevención, por lo tanto, se convierte en nuestra mejor aliada. Una dieta rica en calcio, ejercicio regular y una adecuada exposición al sol son claves para fortalecer nuestros huesos desde temprana edad. En el corazón de nuestros huesos, en la médula ósea, reside un tesoro de la naturaleza, las células madre. Estas células, poseedoras de un potencial extraordinario, tienen la capacidad de transformarse en diversos tipos celulares, incluyendo células sanguíneas, óseas e incluso de otros órganos. Imaginen un taller microscópico donde se forjan los componentes esenciales para la vida. Las células madre de la médula ósea trabajan incansablemente, renovando nuestra sangre y reparando nuestro esqueleto, un proceso vital que se mantiene activo a lo largo de nuestra existencia. Para que este proceso se lleve a cabo de manera óptima, las células madre necesitan un entorno adecuado. Aquí es donde entra en juego la vitamina D3 plus K2, un dúo esencial que actúa como un catalizador, potenciando la actividad regeneradora de estas células. Sin embargo, la absorción de esta vitamina requiere la presencia de grasa. Es como si las células madre, en su sabiduría ancestral, exigieran un vehículo adecuado para poder transportar su poder regenerativo a cada rincón de nuestro cuerpo. A menudo pensamos en los huesos como estructuras rígidas e inertes, pero bajo su superficie, una intrincada red de colágeno teje una matriz de increíble resistencia. Gramo por gramo, esta proteína fibrosa es más fuerte que el acero, proporcionando a nuestros huesos la flexibilidad necesaria para soportar las tensiones de la vida diaria. Imaginen la fuerza necesaria para sostener el peso de un elefante. Esa es la capacidad del colágeno en nuestros huesos. Sin él, seríamos frágiles como conchas vacías, incapaces de soportar el más mínimo impacto. Pero la fortaleza del colágeno no es invencible. Con la edad, nuestra producción natural de esta proteína vital disminuye, dejando nuestros huesos vulnerables al desgaste. Mantener niveles saludables de colágeno es crucial para la salud ósea a largo plazo. Afortunadamente, existen maneras de fortalecer esta red invisible. Una dieta rica en proteínas de alta calidad y la exposición adecuada a la luz solar pueden estimular la producción natural de colágeno, asegurando que nuestros huesos permanezcan fuertes y resistentes a lo largo de los años. Aquí en la Tierra, la fuerza implacable de la gravedad nos mantiene con los pies en el suelo, pero lo que a menudo damos por sentado es el impacto constante que tiene en nuestros huesos. La gravedad, al desafiar constantemente nuestra estructura ósea, actúa como un estímulo invisible para el crecimiento y la regeneración ósea. En la ingravidez del espacio, sin embargo, esta fuerza vital desaparece. Los astronautas, liberados de las exigencias de la gravedad, experimentan una pérdida ósea acelerada, perdiendo hasta un 12% de su masa ósea por mes. Un ritmo alarmante comparado con el 1% anual que se observa en la Tierra. Este fenómeno nos recuerda la importancia crucial de la carga mecánica para la salud ósea. Cada paso, cada salto, cada movimiento que realizamos envía señales a nuestros huesos, indicándoles que se fortalezcan y se adapten. La falta de gravedad no es algo que debamos temer en la Tierra, pero comprender su impacto en los huesos de los astronautas nos recuerda la importancia de mantener un estilo de vida activo para fortalecer y proteger nuestro propio esqueleto. En el interior de nuestros huesos se libra una batalla constante e invisible. Los radicales libres, moléculas inestables que dañan nuestras células, amenazan la integridad de nuestro tejido óseo. Este proceso, conocido como estrés oxidativo, es un enemigo silencioso que puede socavar la salud de nuestros huesos de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. A menudo se atribuye la debilidad ósea a la falta de calcio, un mineral esencial para la construcción de huesos fuertes. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que el estrés oxidativo puede ser un factor aún más determinante en la pérdida de densidad ósea. El exceso de azúcar, la contaminación, el tabaquismo y la exposición a toxinas ambientales son solo algunos de los factores que contribuyen al estrés oxidativo. Estos agresores invisibles debilitan la matriz ósea,
dejándola vulnerable a fracturas y enfermedades. Combatir este enemigo interno requiere de una estrategia multifacética. Una dieta rica en antioxidantes, presente en frutas, verduras y alimentos ricos en vitamina C, puede ayudar a neutralizar los radicales libres y proteger nuestras células del daño oxidativo. En lo profundo de la estructura de nuestros cuerpos se encuentra un proceso extraordinario, una sinfonía silenciosa de estrés y rejuvenecimiento que mantiene la fortaleza de nuestros huesos. Cada paso que damos, cada impacto con la tierra, envía una onda de energía eléctrica a través de nuestro esqueleto. Este fenómeno, a menudo pasado por alto, es fundamental para la salud ósea. Es como si nuestros huesos fueran baterías que se recargan con cada paso, utilizando la fuerza del impacto para fortalecerse y regenerarse. Sin embargo, el ajetreo y el bullicio de la vida moderna, con sus comodidades y falta de movimiento natural, a menudo nos priva de esta estimulación eléctrica esencial. Pero, ¿qué pasaría si hubiera una manera de amplificar esta fuerza vital, de sobrecargar nuestros huesos con la energía que anhelan? Existe una manera, una forma de aprovechar el poder del impacto y llevarlo a un nivel completamente nuevo. Una tecnología que imita y mejora el proceso natural, enviando oleadas de energía eléctrica a través de cada centímetro de nuestro esqueleto. Con esta tecnología podemos trascender los límites de la simple caminata y desencadenar una cascada de regeneración. Una experiencia que no solo fortalece nuestros huesos, sino que también revitaliza nuestro ser desde adentro. Durante décadas, se nos ha dicho que el calcio es la clave para tener huesos fuertes. Pero lo que no nos han contado es que el calcio, por sí solo, puede ser más perjudicial que beneficioso. Imaginen un río caudaloso sin un cauce que lo guíe. Puede causar estragos, inundando las tierras circundantes en lugar de nutrirlas. Así es el calcio sin la vitamina K2, una vitamina esencial que actúa como un director de orquesta, asegurando que el calcio se deposite en los lugares correctos, nuestros huesos. Sin la K2, el calcio puede acumularse en los vasos sanguíneos y tejidos blandos, causando calcificación, endurecimiento arterial y aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas. La deficiencia de vitamina K2 es un problema silencioso, una epidemia invisible que afecta a millones de personas sin que lo sepan. Es hora de sacar a la luz este secreto, de revelar la verdad sobre la importancia de la vitamina K2 para la salud ósea y cardiovascular. No se trata solo de consumir más calcio, se trata de asegurarse de que nuestro cuerpo pueda utilizarlo de manera efectiva. Incorporar alimentos ricos en vitamina K2 o considerar un suplemento de alta calidad puede marcar la diferencia entre huesos fuertes y un sistema cardiovascular saludable o una vida plagada de problemas de salud evitables. En el reino animal, la capacidad de regenerarse varía enormemente. Algunas criaturas pueden regenerar extremidades enteras, mientras que otras tienen una capacidad de renovación limitada. Los seres humanos, por supuesto, no pueden volver a crecer un brazo o una pierna, pero hay una parte de nuestro cuerpo que experimenta una transformación notable a lo largo de nuestras vidas, nuestros huesos. Los niños, en particular, poseen una capacidad asombrosa para renovar sus huesos. Cada 2 años, su esqueleto completo se renueva, reemplazando células viejas por otras nuevas a un ritmo asombroso. Es un proceso constante de construcción y reconstrucción que asegura que sus huesos en crecimiento se mantengan fuertes y saludables. Esta capacidad de renovación comienza a disminuir a medida que envejecemos, pero nunca desaparece por completo. Incluso en la edad adulta, nuestros huesos conservan la capacidad de repararse y regenerarse, aunque a un ritmo más lento. Comprender los factores que influyen en este proceso de renovación puede ser la clave para mantener la salud ósea a lo largo de nuestras vidas. Al igual que un jardinero que cuida sus plantas, debemos proporcionar a nuestros huesos los nutrientes, el ejercicio y el entorno adecuados para prosperar. Solo entonces podremos aprovechar al máximo el increíble poder de renovación de nuestro esqueleto y disfrutar de una vida de huesos fuertes y saludables. A menudo oímos hablar del calcio como el componente principal de los huesos, y de hecho, es crucial. Pero lo que quizás no sepan es que el calcio por sí solo no puede lograr la maravilla arquitectónica que es nuestro esqueleto. Escondido en las sombras hay otro elemento, el magnesio, que desempeña un papel vital en la salud ósea.
El magnesio actúa como un capataz experto en una obra en construcción, asegurándose de que el calcio se entregue y se utilice de manera efectiva. Ayuda en la absorción del calcio de nuestros alimentos, evitando que simplemente pase por nuestro sistema sin ser utilizado. Además, el magnesio activa una enzima clave que ayuda a incorporar el calcio a la estructura misma del hueso, creando un marco fuerte y resistente. Sin suficiente magnesio, nuestros huesos pueden volverse frágiles y propensos a fracturas, incluso con una ingesta adecuada de calcio. Es una deficiencia silenciosa, a menudo pasada por alto, pero su impacto en nuestra fuerza esquelética es profundo. Así que, mientras destacamos el calcio, recordemos al héroe anónimo, el magnesio, trabajando incansablemente entre bastidores para fortalecer nuestros huesos. En las profundidades de nuestro ser, más allá de la simple estructura que percibimos, nuestros huesos albergan un secreto sorprendente. No son meros andamios inertes, sino un centro dinámico de actividad que influye en la delicada sinfonía de nuestro cuerpo. Durante mucho tiempo, hemos subestimado la importancia de estos pilares vivientes. Los hemos considerado como estructuras pasivas, pero la realidad es mucho más compleja y fascinante. Los huesos, como descubriremos, son los guardianes silenciosos que liberan poderosos mensajeros químicos. Las hormonas. Estas hormonas viajan a través del torrente sanguíneo, llevando consigo instrucciones vitales que dictan el comportamiento de otros órganos y sistemas. Entre sus muchos roles, estas hormonas óseas participan en la regulación del apetito, modulando nuestras señales de hambre y saciedad. Además, influyen en la velocidad de nuestro metabolismo, ese horno interno que determina cómo nuestro cuerpo utiliza la energía. En las laderas escarpadas de las montañas asiáticas, crece una planta cuyas hojas encierran un secreto milenario para la salud ósea. El té verde, apreciado durante siglos por sus propiedades vigorizantes, ha revelado recientemente un beneficio sorprendente: su capacidad para fortalecer nuestros huesos desde adentro. Estudios científicos han demostrado que el consumo regular de té verde puede aumentar la densidad ósea hasta en un 5% en tan solo 6 meses. Esta mejora significativa se atribuye a los poderosos antioxidantes presentes en el té verde, que combaten el estrés oxidativo y protegen las células óseas del daño. Imagina, una bebida tan común, tan arraigada en la cultura humana, posee la capacidad de fortalecer la estructura misma de nuestro ser. Y lo mejor de todo es que esta sabiduría ancestral está al alcance de todos. Si deseas descubrir cómo incorporar el poder del té verde a tu rutina diaria para fortalecer tus huesos, te invitamos a comentar "hueso" en este video para recibir un protocolo gratuito de 7 días. Juntos, podemos aprovechar la sabiduría de la naturaleza para construir una base sólida para nuestra salud. En las extensiones heladas de Siberia, donde el invierno se instala con una fiereza implacable, los científicos han descubierto un secreto asombroso sobre la resistencia humana. Lejos de ser un enemigo, el frío extremo parece despertar una capacidad latente en nuestros huesos, la capacidad de regenerarse a un ritmo acelerado. Un estudio realizado en estas regiones inhóspitas reveló que la exposición al frío intenso estimula la producción de células óseas, acelerando la regeneración y fortaleciendo el esqueleto. Imaginen, el frío, que a menudo asociamos con la fragilidad, en realidad puede desencadenar un proceso de rejuvenecimiento en nuestro interior. Este descubrimiento revolucionario nos lleva a cuestionar nuestras suposiciones sobre la salud ósea. Los métodos tradicionales, como los suplementos de calcio, palidecen en comparación con el poder transformador del frío. De hecho, se ha demostrado que tan solo 5 minutos de exposición a temperaturas extremadamente bajas, utilizando tecnologías como los chalecos de crioterapia, pueden equivaler a un mes completo de suplementación con calcio en términos de estimulación de la regeneración ósea. En lo profundo de la vasta y compleja estructura de nuestros huesos se esconde un secreto sorprendente, un mecanismo de defensa, tan antiguo como la propia humanidad, que protege nuestro cuerpo de manera silenciosa e incansable. Los huesos, a menudo vistos como estructuras inertes, son en realidad un hervidero de actividad celular. Entre estas células se encuentran los osteoblastos,
responsables de la formación ósea, y los osteoclastos, encargados de la reabsorción. Pero hay un tercer actor, un guardián silencioso que ha pasado desapercibido durante mucho tiempo: la osteocalcina. La osteocalcina, una proteína producida por los osteoblastos, no se limita a fortalecer nuestros huesos. Estudios recientes han revelado su asombrosa capacidad para identificar y destruir células tumorales, actuando como un verdadero ejército microscópico que defiende nuestro cuerpo desde adentro. Un descubrimiento que redefine nuestra comprensión del esqueleto humano y nos recuerda la increíble capacidad de la naturaleza para sorprendernos, incluso en los lugares más inesperados. En la vastedad del reino animal, el sueño es esencial. Desde los osos hibernando hasta las aves migratorias descansando, la naturaleza exige este período de quietud para la restauración. Y así como la tierra se renueva en la quietud de la noche, también lo hace el andamiaje interno de nuestro cuerpo, el esqueleto. Mientras dormimos, una sinfonía de procesos regenerativos se pone en marcha. Las células óseas dañadas se reparan, se construye nuevo tejido y se fortalece la arquitectura esquelética. Sin embargo, perturbar este ciclo vital tiene consecuencias. La ciencia nos dice que la falta de sueño, como un jardín descuidado, puede llevar a la decadencia, reduciendo la masa ósea hasta un 3% cada año. En el ciclo implacable de la vida, la lesión es inevitable. Incluso las estructuras más fuertes, como los huesos que nos sostienen, pueden fracturarse y romperse. Pero en estas aparentes tragedias, la naturaleza revela su genio más asombroso: la capacidad de reconstruir, de resurgir de las cenizas. Cuando un hueso se fractura, se activa una cascada de eventos. Células especializadas acuden al lugar de la lesión, eliminando los restos y preparando el escenario para la reconstrucción. Es un ballet microscópico de destrucción y creación, una danza que culmina con la regeneración de hasta un 75% del esqueleto humano. Una proeza de ingeniería biológica que nos recuerda el poder curativo inherente a nuestros propios cuerpos. Durante mucho tiempo hemos percibido nuestros huesos como meros andamios, estructuras inertes que nos dan forma y soporte. Pero como hemos descubierto, son mucho más que simples pilares. Son fábricas de vida, guardianes de secretos, y su influencia se extiende mucho más allá de lo que podríamos haber imaginado. Desde la producción de células sanguíneas hasta la regulación del apetito, desde el almacenamiento de minerales vitales hasta la resistencia contra las enfermedades, nuestros huesos son un testimonio de la brillantez de la evolución. Si estos secretos te hicieron ver tu esqueleto como un superpoder, suscríbete, dale like y compártelo. El próximo revelará cómo tu piel escucha y te protege de amenazas invisibles.